Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos al segundo panel del día de la fecha. Vamos a continuar entonces en esta etapa con las presentaciones de los siguientes oradores. Pablo Bereciartúa, en representación del CAI y de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. El ingeniero Enrique Segrelli, de la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería y también del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. El ingeniero Norberto Grisman, de COPIME. Pedro Fiorizo, de la UIA. Gustavo Prilo, del Polo de IT de Buenos Aires. Marisabel Rodríguez, del IEEE. Y Máximo Fioravanti, de la Academia Nacional de Ingeniería. Gracias por la posibilidad de participar de este evento, de este panel. Primero quiero decirles que me parece, como le dije al decano, central el tema. Creo que es muy bueno que exista este ejercicio y que en base a este ejercicio se puedan generar las mejores conclusiones y se pueda actuar en tomar decisiones que hagan a garantizar, digamos, de alguna manera que la Facultad de Ingeniería tiene un plan lo más ambicioso y lo más significativo posible para el país. En ese marco yo he elegido, a pesar de que creo que hay varias preguntas ahí que tienen relación entre sí y que son muy interesantes, pero he elegido un poco la primera, que es cuáles son las tendencias mundiales para las carreras del futuro desde una visión prospectiva para la Argentina. Porque creo que en definitiva, me parece que una de las cosas que está cambiando es el futuro y está cambiando a una velocidad, diría yo, sorprendente seguro y en algunos casos tal vez inusitada aún. Entonces mi primera línea de razonamiento es que el futuro ya no es lo que era y que el ejercicio más importante que nosotros tenemos que hacer es intentar entender cómo se hace para tener una carrera que maximiza la realidad de un objetivo que es un futuro que cambia, lo cual es muy distinto al paradigma de alguna manera del siglo pasado, en el cual había una cierta certeza que se acordaba también con una cierta certeza de lo que quiere la sociedad, de dónde tiene los desafíos de la sociedad y de cómo resuelve la sociedad la brecha que hay entre sus necesidades y sus posibilidades y sus recursos, en particular el recurso que puede aportar la ingeniería, que no es otro que la inteligencia y la posibilidad de hacer cosas y modificar la realidad de las personas. Así que mi primer dato es que hay que hacer un reconocimiento explícito de que tenemos que plantear una carrera, unas carreras que sean suficientemente bien estudiadas y bien planteadas como para ser robustas frente a un futuro que claramente va a ser distinto del que podamos decir hoy acá. El segundo punto que yo creo es que podemos ver lo que hacen otros frente a eso. Me parece que ahí las tendencias mundiales tienen dos componentes, creo yo. Una es el componente de cómo cambia el mundo. Yo recién lo dije en general y creo que hay varias tendencias que son claras a esta altura, como algunas muy evidentes. La tendencia a la urbanización, por ejemplo, es muy evidente. La tendencia al cambio demográfico es muy evidente en muchas sociedades. La tendencia a generar, en definitiva, un nuevo vínculo con el planeta. Pero creo que en esas tendencias podemos debatir, pero son las que conforman las certezas e incertidumbres del escenario. Me gustaría, en los pocos minutos que tenemos, resumir lo que yo veo en algunas instituciones que creo que son comparables con la Universidad de Buenos Aires y con la Facultad de Ingeniería. Lo primero que yo veo es que creo que la reforma de nuestro tiempo es la reforma de la innovación. La nueva reforma del 18 es la reforma de la innovación, diría yo. Creo que lo que hay que entender es cómo se crea una carrera que garantice que va a generar el mayor impacto posible esas personas, esas capacidades, en innovar, en la innovación. Por lo tanto, me parece que hay que reflexionar sobre cómo es innovar, qué es innovar, en qué hay que innovar.
Creo que el otro paradigma fundamental es discutir cuáles son las posibilidades que tiene la Argentina. Me parece que hay que intentar hacer un debate respecto de cuáles son posibilidades que tiene la Argentina y orientar esas capacidades a la Argentina. ¿Qué están haciendo desde mi punto de vista varias instituciones comparables con la UBA, que creo que es una universidad de clase mundial y que tiene que aspirar permanentemente a hacerlo? Y creo que esas universidades están hoy en un gran debate. Yo leí algunos documentos antes de venir al panel. Hay uno que tal vez lo conozcan ustedes, que lo publicó hace un año aproximadamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que hace un análisis de cómo está cambiando la educación de la ingeniería en el mundo. Me parece que en ese documento hay un resumen, hay varias otras fuentes, pero básicamente los ingenieros creo yo que tenemos 3 niveles de acción que son muy relevantes. El primer nivel de acción, independiente de cuál es más importante entre ellos, es a nivel de sistemas. Creo que nosotros tenemos que pensar cada vez más que la ingeniería viene a resolver sistemas. Y además agregaría que esos sistemas son complejos y que la tecnología y el cambio tecnológico es un factor fundamental junto con otros. La segunda dimensión es que los ingenieros son centrales para desarrollar máquinas. Y esa es una segunda dimensión que también tomo de ese informe de MIT. Y las máquinas hoy pasan a tener un protagonismo fundamental, entendidas en general. Nosotros vamos a usar cada vez más todos los recursos que tenemos, incluida la inteligencia artificial, para crear máquinas que van a reemplazar muchísimas de las cosas que hacemos, mucho más de lo que ha sucedido hasta ahora. Y la tercera son los materiales. Así que las 3 dimensiones son los sistemas, las máquinas y los materiales. Y creo que en los materiales hay una enorme también oportunidad y desafío, y los materiales incluyen a la vida. Es decir que así como los sistemas incluyen a la vida, los materiales incluyen a la vida y las máquinas incluyen a la vida. Lo que se empieza a ver es que las universidades tienen que tener, para poder innovar, tienen que tener un vínculo con la realidad, con el mercado. Y me parece que ahí hay un gran desafío. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que las 4 capacidades que hay que maximizar en cualquier carrera para lograr este conjunto de objetivos, desde mi punto de vista pasan, una y fundamental, es mantener un nivel muy alto analítico, es decir, tener una educación de excelencia básica. Los contenidos cambian y están disponibles, pero la capacidad de análisis es la capacidad central, inicial, que hay que garantizar. De manera que yo creo que las materias básicas son fundamentales. El segundo de esa lista de 4 vectores que yo miraría en detalle es que hay que sumarle a esas capacidades básicas la idea de vincularlas con otras disciplinas. Y creo que ahí está algunas habilidades que hay que lograr que sucedan en la formación del ingeniero. Estas van desde trabajo en equipo hasta capacidad de comunicación o capacidad de comprender las dimensiones sociales, económicas, ambientales que tienen los desarrollos en los cuales participa el ingeniero. El tercer componente que yo creo que es central es entender cuál es el rol de la innovación tecnológica en la economía. Me parece que, por supuesto, hay un canal que es el canal emprendedor, hay preguntas que hacen a eso, pero ese rol es central para la ingeniería. Nosotros hemos sido educados, yo en particular, y creo que la mayor parte de los ingenieros en la Argentina, de una manera, digamos, inductiva. Es decir, nosotros nos dicen cuál es la pregunta y tenemos la capacidad de responderla. Y me parece que cada vez más el cambio en el que estamos transitando implica que seamos capaces de formular nosotros la pregunta. Yo a veces simplifico por lo que me sucede diariamente y veo que lo que sucede diariamente es que son otros los que formulan las preguntas y formulan preguntas equivocadas. Y por lo tanto se resuelve y hay todo un esfuerzo por resolver un problema que está mal planteado. Desde ya que hay un rol protagónico de los economistas y de otros, y me parece que
el cambio tecnológico es tan grande y las posibilidades que vienen del lado de innovar son tan significativas que tenemos que tener esta tercera capacidad que decía, que es la capacidad de lograr inculcar en las personas que estudian en esta facultad la posibilidad de definir los problemas. Y eso no es menor. ¿Cuánto de un sistema de transporte hoy es resuelto por la infraestructura vis a vis por la tecnología de la información? ¿Cuál es el rol de Waze? ¿Cuánto del sistema de agua potable y energía, de agua potable y saneamiento, interactúa con la energía? AISA, por ejemplo, segunda empresa de la Argentina, es la primera consumidora de energía del área metropolitana. Si resolvemos y logramos hacer lo que hacen otros países y bajar drásticamente el consumo de AISA, estamos resolviendo parte de la matriz energética argentina. Es el cuarto consumidor del país y el primero del área metropolitana. Y vamos a encontrar cruces entre todos los sistemas cada vez que los miremos y cada vez más. Y el cuarto componente, para terminar, porque sé que tengo solamente un minuto más, es que creo que en la formación de los ingenieros, además hay que lograr enseñar el criterio. Me parece que una de las cuestiones fundamentales de la ingeniería es con esa capacidad básica, con esa idea de entender los problemas y las formas de las demás dimensiones, con el tercer componente que es el componente de formular los sistemas, de formular las soluciones, no solo de resolverlas porque un economista o un político o alguien las plantea, sino vos no estás resolviendo este sistema de transporte, estás formulando cómo debe ser el transporte en el futuro en función del cambio que hay, de las posibilidades que hay. Entonces el cuarto componente, como decía recién, es que a eso hay que sumarle, y ya no puedo hablar más, lo que recién les decía. Muchas gracias. Bueno, no es frecuente, o diría que es una invitación única, por lo menos desde el Consejo, que tenemos oportunidad de hablar ante el área académica. Yo soy presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil y quería comentarles, dentro de estas preguntas que se han formulado, el conocimiento que tenemos dentro del área del ejercicio profesional. Somos el último eslabón del conocimiento, somos el vehículo de todos los que hemos aprendido en la universidad y antes también, de convertir lo que sería la teoría y la práctica durante la carrera universitaria en lo que la sociedad en definitiva espera de los profesionales. Yo también elegí la pregunta 1, igual que Pablo, y lo que les voy a contar es lo que observamos, vemos y conversamos a nivel profesional con profesionales del exterior, para tratar de transmitirle cuál es una inquietud general o las inquietudes en líneas generales que los profesionales observamos cuando tenemos que hacer la práctica y esta vehiculización del conocimiento. En primer término, observamos claramente dentro de lo que es la perspectiva argentina que tenemos dificultades en el ejercicio profesional a nivel internacional cuando debemos competir a nivel de antecedentes con los magíster que existen en varios países. Este es un tema que nosotros lo estamos tratando de resolver por fuera de la autoridad del Ministerio de Educación. Estamos tratando de resolverlo con otras asociaciones semejantes a las nuestras, de distintos países. En particular, esta semana hemos comenzado, para resolver este obstáculo que tenemos, conversaciones con el Reino Unido, con el Instituto de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Otro tema que vemos que es crucial es el de la capacitación continuada. Yo estudié en esta casa de estudios, soy ingeniero civil. En aquel momento el plan de estudios mío elegí especialidad en construcciones y aprendí a manejar un torno dentro de mi carrera. Creo que fue la única vez en mi vida que vi un torno. Tal vez esas horas que dediqué en esa carrera, esa materia cuatrimestral, lo hubiese aplicado a otra cosa, pero lo digo simplemente porque desde que me recibí, hace mucho, hasta el día de hoy,
la experiencia que adquirí la da en parte el tiempo, en parte lo que uno hace mientras el tiempo ocurre, lo que aprende de ese tiempo, pero indudablemente debí capacitarme, debí estudiar de manera permanente y entiendo que dentro de esta perspectiva de carreras, lo que es la capacitación continua, lo que es dar la posibilidad, no sé si carreras de posgrado, pero sí de programas específicos que atiendan las distintas vertientes que tienen las carreras. En el caso de la ingeniería civil hay muchas, particularmente me gustaría referirme a todo lo que está vinculado con el medio ambiente, lo que está vinculado con la parte social, o sea, cómo incide el conocimiento social sobre los proyectos de ingeniería, cambiar el paradigma de que una obra comienza con la adjudicación y termina con la entrega de la obra, empieza en los estudios de prefactibilidad y termina con la disposición final después de haber pasado el periodo de vida útil de la obra. En obras públicas, caso del sistema Riachuelo, que Pablo está como responsable de eso, la obra tiene 100 años de vida útil y si se le suma el periodo de construcción y el periodo de estudio, probablemente estemos en 130 años. Los únicos que pueden hablar de una obra, cómo será dentro de 100 años, son los ingenieros. No creo que haya otro que pueda hablar, pensar, diseñar, construir, controlar, operar y mantener para que eso se cumpla. Hay muchas obras en el mundo que están bajo este formato y se tiene la seguridad de que duran lo que fueron proyectadas, en tanto sean mantenidas y operadas como corresponde. Otro tema en el cual la ingeniería civil en particular está muy incidida es el cambio climático, la fortaleza del conocimiento de la química dentro de la ingeniería civil y lo que es la biología para poder comprender todo lo que tiene que ver con las partes ambientales que inciden en una obra. Fuera de eso, hay dentro de nuestro consejo y de muchos otros consejos del exterior y de aquí, respiramos el mismo aire, no es una cuestión aquí argentina, sino que es un tanto generalizada. Hay un despegue muy grande entre lo que es la academia y el profesional que en definitiva debe llevar a la práctica lo que aprendió. Y todo lo que es la capacitación continua las dan los consejos y eso sería muy bueno para el alumno que luego se gradúa de ingeniero, saber que ese título es un hito, pero no es la garantía de conocimiento durante toda su vida útil o vida profesional. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Bueno, en principio desde el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica agradecemos la oportunidad que nos da la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires para opinar respecto a un tema tan trascendente, no solamente para la Facultad de Ingeniería. Todos sabemos que lo que haga la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, más temprano que tarde, va a ser seguido por el resto de las universidades del país. Quiere decir que las modificaciones que se introduzcan acá van a ser lo que modele el futuro de los ingenieros del país. Mis opiniones son referentes a la actividad profesional y a lo que ocurre con los casi 12.000 matriculados que tenemos en el COPIME. Voy a tratar de no ser demasiado subjetivo, aunque la experiencia pesa en esto. Queríamos referirnos en el COPIME a la primera cuestión planteada. ¿Cuáles son las tendencias mundiales para las carreras del futuro desde una visión prospectiva de la Argentina? En principio, las tendencias mundiales se deciden en otros lados. La ingeniería que nosotros recibimos viene importada, hecha y con un moño. Es decir, que desde acá no es mucho lo que podemos hacer
con respecto a creación. Coincido sí en lo que se expresó en el documento final de la jornada, en el sentido de que es difícil predecir qué es lo que va a ocurrir, sea porque no tenemos diversidad de datos y volumen requeridos para prospección, o sea porque no lo sabemos leer adecuadamente, o porque no apelamos también adecuadamente a los recursos que la misma universidad nos da, y me refiero a sociólogos, antropólogos, economistas. La industria argentina ha visto reducir su tamaño desde hace 40 años, por lo menos, siendo reemplazada por sus similares de otros países. Esto en muchos casos es irreversible, en otros casos puede ser que haya interés en hacer algo en Argentina que va a requerir del trabajo de ingenieros con conocimientos avanzados. Por otro lado, el boom de la agricultura industrial, reemplazando la extensiva por intensiva y ampliando simultáneamente nuestras fronteras agropecuarias, se basa en la incorporación de masas poblacionales de países muy pobres que se están incorporando al mercado de alimentos. Sin embargo, en los países que pueden pagar más por nuestros bienes, surgen preocupaciones con respecto al consumo de alimentos genéticamente modificados, al uso de pesticidas, técnicas irradiantes para su conservación. Otro aspecto, la minería tuvo progresos impensados en Argentina, pero la que se practica a cielo abierto ya fue desechada en Europa. Y en algunos casos, con sus consecuencias ambientales, y en algunos casos Europa lo que está haciendo es bloquear productos obtenidos a partir de técnicas inadecuadas de prospección. Por ejemplo, en el caso de Baudou, en Mongolia Interior, con la extracción de neodimio, que es un caso que a todos nos habrá llegado por la generación eólica, ¿no? El petróleo y gas extraído mediante técnicas de fracking se ve también severamente cuestionada, alegando desde motivos tectónicos hasta de contaminación superficial. Como se ve, todo es incierto, todo es mutable, y esto que hoy parecería, estas 4 llaves que mencioné, que parecerían ser la clave del desarrollo futuro de Argentina, también, por lo que les acabo de decir, también es incierto. En el COPIME observamos que el mercado laboral responde dramáticamente a estas circunstancias, exigiendo a nuestros matriculados la adquisición de nuevas habilidades, a veces diametralmente opuestas a lo obtenido en la carrera de grado. Esto es notorio en la temática ambiental, con la temática ambiental de seguridad laboral o actividades periciales. La incorporación de nuevas tecnologías también trae consecuencias profesionales. Tengamos en cuenta que ninguna de las aplicaciones tecnológicas de la fibra óptica existía hace 45 años y hoy en Ecopime estamos disputando con Ecopitec acerca de las incumbencias en esta especialidad. Desde esta perspectiva de escenarios cambiantes como el nuestro, notamos que la extrema especialización en carreras de grado dificulta la movilidad hacia nuevas áreas del conocimiento o cuando se hace necesario actualizar habilidades por el mismo desarrollo tecnológico. Acá hay algunas personas que deben tener mi edad y por ahí algunos más. Nosotros no tuvimos computación, ciencia de la computación, no tuvimos fibra óptica, no existía. Todo eso tuvimos que aprender en el camino. Cable estructurado. Todo eso tuvimos que aprender porque de lo único que realmente podemos estar orgullosos es de la capacidad de aprender. Otro tema de debate entre colegas de nuestro consejo es nuestro proverbial déficit en materia de manejo de recursos humanos.
cuando siempre vamos a estar interactuando con personas, sean subalternos, pares o superiores. El emprendedurismo es prácticamente imposible si no conocemos las leyes laborales, si no sabemos trabajar con el personal, que va a ser la materia prima para nuestra tarea, especialmente en un país orientado a los servicios. No adquirimos las herramientas básicas de gestión imprescindibles para encarar cualquier actividad con un mínimo de probabilidades de éxito. Ni siquiera sabemos cómo armar un plan de negocios. Y estoy hablando de un emprendimiento personal para prestar un servicio en cualquier actividad. Esta es la visión que tenemos desde el Consejo Profesional. Muchas gracias. Bueno, una pequeña reflexión sobre un comentario que hizo el ingeniero hace unos instantes respecto del impacto que tiene esta universidad sobre planes de estudio. Cuando se desarrollaron en el año 85 los planes 86, fueron ejemplo que siguieron muchas facultades de ingeniería del país, y no solamente de la Argentina, sino en algún congreso internacional que hicimos en el año 88, observamos que también en otras universidades de Latinoamérica. Así que entiendo que aspiramos a que esto vuelva a ocurrir con este nuevo plan. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpen, sepan disculpar el léxico. Soy industrial, pyme. No soy decano ni profesor, o sea que voy a hablar en idioma industrial. Lo primero que quisiera, y convocan a gente de la industria, es el entramado industrial argentino tiene un tamaño que pocos conocen. El 85% de las industrias de la Argentina son micropymes o mipymes, muy chiquititas. Solamente el 9% son pyme tramo 1, el 6% pyme tramo 2 y solamente el 0,6% empresas grandes. Yo cuando veo esto veo una fábrica de un producto que nosotros utilizamos, que son nuestros ingenieros. Para mí son un insumo. Y la verdad que a la hora de ver el tamaño de las empresas, lo que nosotros estamos viendo, que quizás no competa a esta casa, es que en el sistema educativo nos queda muy chico un técnico y nos queda muy grande un ingeniero. Por eso me quería referir a ver cómo ampliar y flexibilizar la carrera. No digo, bajo ningún punto de vista, reducir absolutamente nada la carrera de ingeniería, sino ver la forma de cómo en poco tiempo, en 1, en 2 años, con las materias básicas, podría generarse algún tipo de título para que esos estudiantes que por la coyuntura de hoy, en la mayoría de los casos, trabajan y estudian, puedan salir al mercado laboral y seguir con la capacitación continua, porque la capacitación continua, lógicamente siguiendo la carrera de la universidad y la capacitación continua. Hablamos de los trabajos del futuro, hablamos de las materias del futuro y hablamos de lo que realmente no tenemos la menor idea, porque el cambio es tan vertiginoso que hoy al Estado le cuesta mantener los centros de formación con máquinas modernas. Hace 5 años una punzonadora CNC era la panacea. Hoy la punzonadora CNC ya es láser, no tiene sonido, no tiene nada, y es una máquina totalmente distinta. Cambia muchísimo, la tecnología avanza continuamente y la verdad, yo creo que, o al menos nosotros vemos, que
lo que se aprende hoy, mañana es un poco obsoleto. Lo que quiero marcar es que no debe ser una cosa u otra, sino que debe ser una cosa y otra. O sea, ver la forma de flexibilizar, de hacer algún corte en la carrera con algún título intermedio, capacitar y seguir con la carrera. O sea, las dos cosas. Y trabajar mucho sobre el desarrollo adaptativo, que es una de las cosas que nosotros vemos que nos encontramos que los ingenieros a veces no lo tienen, ese desarrollo adaptativo, adaptarse a las situaciones y trabajar, le voy a robar la palabra a uno de los predecesores, trabajar con criterio. Hay que trabajar mucho sobre la creación del criterio. La verdad que hoy las máquinas y los materiales van cambiando muchísimo y hay que poner mucho criterio en cada una de las cosas que se hace. Y con respecto a los ingenieros que quieran ser emprendedores o que quieran emprender una industria, la verdad que es verdad lo que estaban diciendo. Los planes de negocios, toda la forma de cómo salir al mercado y ofrecer un servicio está cambiando rapidísimo, en forma continua, y debería estar, por lo menos alguna parte, incluido en la carrera, de cómo venderse, cómo ofrecerse, cómo llegar a poder estar en el mercado. Las industrias hoy han cambiado su forma de venta en una forma atroz con lo que es Internet. Prácticamente la caída de los comercios de máquinas y herramientas hoy están en un 50%, y el 50% lo tienen en Internet, con una estructura más chica, con un cambio de costos distintos, y todo eso tiene que ver cómo se puede aprovechar y cómo lo pueden aprovechar. Lo que quiero dejar como mensaje solamente es que recuerden el tamaño del entramado de la industria argentina. Es un entramado chico y necesitamos algo intermedio entre un técnico y un ingeniero para que pueda trabajar y empiece a dar los primeros pasos en la industria. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de venir. En mi caso también vengo de una industria, la industria de tecnología informática y sistemas, donde también hay muchos pymes, como dijo mi antecesor. Así que voy a dar una respuesta a cuál debiera ser el perfil de los graduados para la industria de tecnología informática, podrá ser aplicable o no al resto de las industrias. Y traje un sobre todo. Este sobre todo me lo regalaron mis padres en 1981 y todavía funciona. Hoy vine y no me mojé. ¿Qué pasa en nuestra industria? Y voy a hablar de 3 conceptos nada más. El primero, de 1981 acá pasaron varias cosas. No existían las PC, no existía Internet, no existían los celulares, no existían ninguna de las herramientas que se utilizan hoy, no existían las empresas que crearon las herramientas que se usan hoy, y algunas de ellas tampoco existían hace 5 años. Con lo cual, el primer concepto de cuál debería ser el perfil de un graduado es de aprender a aprender. Por en el caso de informática, y a propósito dije esto 81, son 38 años, es más o menos lo que dura una carrera profesional entre estudiar y jubilarse. Con lo cual, el primer punto es que debe aprender a aprender y saber que si está en informática, no le queda otra que aprender a aprender. Ese es el primer concepto. El segundo concepto, en el año 81 no estaban todavía las listas Forbes de los principales millonarios del mundo. Recién se publicó en el año 87 la primera. Durante muchos años no había nadie de informática. En la del 2018, de los primeros 10, hay 4 que son de informática. Y todos los conocen. Jeff Bezos de Amazon, Bill Gates,
Mark Zuckerberg de Facebook y uno menos conocido dentro de la industria que es Larry Ellison de Oracle. Y esto, a diferencia de lo que comentaron antes, nosotros no compramos lo hecho, nosotros salimos afuera. Mi empresa y muchas exportamos y hay argentinos emprendedores. 3 cotizan en la bolsa de Nueva York y todos lo conocen. Mercado Libre, Globant no es tan conocido, Despegar y quizá haya un 4. Y en Argentina en particular hay alrededor de 4.000 empresas pymes de informática. Son 4.000 emprendedores, como el señor Norberto que está ahí presente, como yo y como todos los otros que creamos una empresa. Es difícil crear una empresa de autos, una empresa constructora. De software se puede, hay miles en Argentina. Con lo cual, primer factor, aprender a aprender. Segundo, aprender a emprender. Porque emprender, ojalá salga de aquí alguien que cotice en la Bolsa de Nueva York. El que va a entrar ahora es el primer egresado de los que llegaron a la Bolsa de Nueva York, que va a ser egresado de la UBA. Technicis Miguel Santos se llama. Los otros 3 eran de otras casas. Con lo cual, emprender no va a ser una opción, va a ser una necesidad. Segundo concepto, emprender. Tercer concepto, año 81. Recién se creaba la carrera de licenciatura en sistemas y el egresado era casi como un médico clínico. Hoy en informática hay muchísimas más especialidades que en medicina, muchísimas más, diría de 10 a 20 más. Y la diferencia entre uno es tan grande que son distintas profesiones. La práctica profesional hace que lo que hace uno no podría jamás pasar a ser otro. Está bien, en medicina un oculista no me va a sacar una muela, pero bueno, está más cerca, está con un ser humano, por ahí la podría llegar a sacar. En informática no. Con lo cual el tercer concepto es que debería existir, como hay en la medicina, especialidades, también debería haberlo informática. No digo estudiar 10 años porque es una locura, pero imaginar algo de entre 3 y 4 años de algo básico, quizá menos, y 2 o 3 años más de una especialidad, creo que debería ser una característica que permitiría tener mejores profesionales en el mercado. Quiero recuperar el tiempo y hablar menos de 7, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Acá tenemos también a Graciela Pataro, que es vicepresidenta de IEEE Argentina. Muchas gracias por venir a apoyar. Bueno, les cuento que soy egresada de esta casa, ingeniera en electrónica. También soy magíster en telecomunicaciones en el IDBA. También trabajo en Globant como ingeniera de cloud. Soy técnica directora de cloud. Y una de las funciones que tengo es de gatekeeper, tomando entrevistas a los nuevos ingresantes para proyectos específicos. A partir de ahí es que creo que puedo hacer algunos comentarios sobre el perfil específico que estamos esperando de los egresados de esta casa, ¿no es cierto? Además de trabajar durante parte de la carrera en lo que es infraestructura de data center, desde el año 2011 soy activa miembro de IEEE como voluntaria, junto con Graciela, también Ricardo. Es un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos que fue un gran aporte para mi carrera, brindándome un espacio en donde yo podía estar al alcance de nuevas tecnologías, al alcance de conceptos nuevos en otros países, y estaría bueno poder adaptar esos conceptos dentro de la carrera y que esta expansión de contenidos también forme parte del perfil del egresado y no tengamos que ir a buscarlo a otra institución, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos buscando un perfil nuevo para el egresado de esta FIUBA, ¿no es cierto? A la cual le agradezco muchísimo todo el impulso que me dio y todos los conocimientos que me dio. Porque hoy por hoy lo que pasa es que el egresado está lejos del perfil laboral. Entonces las empresas contratan por lo general técnicos y los chicos piensan, bueno, si yo ya consigo trabajo, me independizo, invito a mi pareja a Brasil, ya tengo la plata, gano un montón de dinero y no necesito seguir estudiando porque en realidad no me rinde, ¿no es cierto? Entonces esto genera del egresado hasta el campo laboral un gap bastante grande, ¿no es cierto? Lo mismo sucede desde el colegio secundario, en donde los chicos salen del colegio secundario y hay un gap tan grande entre lo que ellos aprenden y la facultad de ingeniería que
son conceptos que yo digo disuasivos de realmente hacer el esfuerzo de estudiar esta carrera que para mí es maravillosa, que me enseñó muchísimo, y a todos ustedes por estar acá también, parece que les pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y me emociona, me vibra la voz porque realmente es así. Entonces, yo, a ver, le voy a explicar en un concepto ingenieril qué sucede. Es como un circuito en donde, en vez de haber un cable que va desde primario, secundario, universidad, directo, es una resistencia muy alta, porque los conceptos que yo tengo que aprender son muchos. Y después lo mismo pasa desde el circuito facultad, campo laboral. Entonces, imagínense si eso fuera un cable, yo ingreso más energía al inicio y eso impulsa la cantidad de vocaciones y de carreras. Realmente, investigando sobre esto, primero que nada, IEEE me abrió muchísimo las puertas y me dio un campo de expansión en este sentido. Pero bueno, más allá de generar charlas, inclusive en este mismo recinto, en otras universidades, empecé a trabajar con chicos. Hoy por hoy, los chicos que yo les enseño robótica desde el año 2016 no tienen nada que ver con los que me voy a enfrentar este sábado, que me pone muy nerviosa, me pongo muy mal porque llegan a la clase y dicen, no, bueno, pero ¿cuándo empezamos a programar? ¿Cuándo empezamos a hacer esto? ¿Cuándo empezamos a hacer lo otro? Ellos ya están insertos en un ecosistema en donde entienden todo. Les pregunto, ¿qué es inteligencia artificial? Dan una respuesta mucho mejor que cualquier adulto, mejor que yo, lo tengo que decir, porque es una respuesta concisa, simple, y realmente, no sé, dentro de la descripción del perfil me gusta de repente agregar el legado, ¿no es cierto? Entonces, como no hay mucho tiempo, escribí como 20 puntos, me gustaría después acercarte, Ricardo, los puntos que tienen que ver con el perfil del futuro ingeniero de FIUBA, pero agregué lo del legado. Entonces, de los 20 los agrupé entre las materias, sería la parte técnica, digamos, lo que tiene que ver con el ser humano como la persona, ¿no es cierto? Y con respecto al legado, ¿no es cierto? Empezaría hablando de las materias. Primero, quizás hablaría de robótica. Digamos, en Boston Dynamics ya está haciendo correr a un robot, como si nada. Después hay un robot que se llama Sofía, que ya tiene ciudadanía, por lo tanto, y los chicos del sábado me van a torturar con sus preguntas. Por lo tanto, robótica es algo fundamental para agregar, profundizar, porque hay robótica en esta facultad, pero estaría bueno profundizarlo. Todo lo que es cloud, de lo que yo me dedico, por suerte la pegué en este sentido, hay mucho trabajo, cualquier cosa se va a procesar en la nube. 83% del procesamiento de todas las empresas, disculpe, yo no vengo de la academia, vengo de la industria, 83% del procesamiento va a suceder en la nube en el año 2020, que es el plan que estamos trabajando. Por lo tanto, sumar contenido yo no los vi dentro de los programas de electrónica o de sistemas, por ahora. Todo el tema satelital, Jeff Bezos, que lo han nombrado, y Elon Musk, están construyendo tecnología que sea mucho más accesible para que las empresas trabajen en el espacio dentro de poco. Ese es el legado que ellos quieren dejar. Por lo tanto, es una gran oportunidad para nosotros. Tenemos científicos que admiro muchísimo, que están trabajando en satélites y han despegado la industria satelital en Argentina, que nos abren muchísimas puertas. Estaría bueno nutrir con ingenieros de esta casa esa industria. Otra industria también tiene que ver con el video, el procesamiento de video. Ustedes saben que, por lo general, hace mucho tiempo que lo que es televisión por cable está mutando al streaming por internet. Ya todas las empresas van a tener su portal y así como nosotros compramos un proveedor de cable que nos da la oferta de los canales de cable, bueno, vamos a tener lo mismo pero con portales, competencia de Netflix, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es una industria gigante en donde podemos trabajar un montón. En la Universidad de San Martín sé que han hecho sistema de compresión y acá en Argentina podemos trabajar muchísimo con eso, por lo tanto es un campo muy grande, estaría bueno agregar esos contenidos a la currícula, ¿no es cierto? Entonces, gaming, realidad virtual, Internet of Things, son todas cosas que sería súper interesante que se agreguen, ¿no es cierto? Y acá lo solapo con el contenido
algo que decían, aprender a aprender, ¿no es cierto? Todo esto en la carrera ya no entra, no me cierran las cuentas, ¿no es cierto? Porque son muchas materias y la gente no puede llegar a aprender tanto. Bueno, el tema sería que si yo impulso desde la juventud, desde los niños, a los 8 años uno empieza a abrir su cabeza y genera su vocación, ¿no es cierto? Porque descubre el mundo de otra manera. Entonces, desde los 8 años yo incentivo, paso el secundario, también me apoyan, ¿no es cierto?, con carreras técnicas, llego a la universidad, también me dan una oferta de contenidos mayor y esa persona queda completamente incentivada para seguir estudiando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a aprender, ¿no es cierto? Es algo súper importante. Entonces, hay un montón de contenidos para complementar lo que hay, pero bueno, todo esto se nutre con la segunda parte de las características que me parece que tiene que tener el egresado, la parte humanística, tratar de trabajar con buenas personas, evitar ambientes tóxicos, la inclusión. Hay un trabajo de chicas en tecnología que dice que hoy por hoy 33% de los estudiantes de carreras tecnológicas son mujeres, el resto son varones. Antes era 20%, esto pasa alrededor del mundo, así que hay que seguir trabajando. Bueno, gracias Ricardo por también notarlo y bueno, estamos trabajando en eso. Es muy importante promoverlo, también desde la niñez, ¿no es cierto? Y bueno, el ser personas sanas a nivel digamos, físico e intelectual y emocional es muy importante, es un aspecto importante que hay que trabajar. Y el otro punto, el otro grupo de características que me parece que tendría que tener el perfil del egresado de FIUBA es la parte del legado, ¿no es cierto? Así como yo me apoyé en IEEE, que es una asociación externa, la conocí acá, que se generen este tipo de organizaciones que trabajen en difundir tecnología, generar proyectos, buscar links con personas del exterior, digamos que el perfil del egresado sea algo global, me parece súper importante porque justamente es el motor que integra a los egresados dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que quería comentarles. Me parece que si se cumple todo esto, me gustaría encontrarme con un egresado dentro de unos años. Así que muchas gracias. Lo que voy a decir no está consensuado en la academia, así que es mi opinión personal. No quiero comprometer a la academia con alguna de las barbaridades que pueda decir. Creo que el papel de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires tendría que ser capaz de articular 3 áreas de la sociedad. Por un lado, el estudiante, el interesado que se va a formar, que tendrá alguna vocación y que continuará formándola a través de sus estudios. Por el otro lado, el Estado como representante de la sociedad que tiene una visión o que debería tener una visión de futuro estratégica y los planes correspondientes. Entonces, la universidad debería articular su formación de ingenieros en relación con esos planes. Y por último, la industria, que formaría parte de esa estrategia general de un Estado, de un gobierno, de una sociedad, pero que es el factor de generación laboral por excelencia. Cada uno de esos conjuntos son de contornos no nítidos y el papel de la universidad debería ser justamente articular entre todos ellos la mejor solución. Creo que hay un concepto que debería inculcarse en los alumnos apenas ingresan. En general, lo que he vivido en forma personal, lo que dice una señora, a José le va fenómeno en matemática y él tiene que seguir ingeniería. Y en realidad eso es una parte de la cuestión. La visión que yo tengo de la ingeniería es que la ingeniería es un arte.
donde requiere una cantidad de conocimientos, así como el pintor tiene que saber que cuando mezcla rojo con amarillo sale color anaranjado y según las proporciones, distintas proporciones, tiene que aprender a manejar el pincel, la espátula, o el arte de navegar, que, bueno, la física de la navegación más o menos es conocida, pero después enfrentarse a una tormenta requiere otra cosa. Y el arte es, para poner un porcentaje ideal, de un 70% de experiencia. Entonces, me parece que hay que hacer énfasis en eso y darle las herramientas al estudiante, las básicas, que claro, son bastante más complicadas. La física, la química, la matemática son bastante más complejas que mezclar colores o saber manejar adecuadamente los pinceles. Creo que en esas 3 materias se centra la formación fundamental que debería tener todo ingeniero, pero no son las únicas. Yo creo que el conocimiento de los materiales es sumamente importante. No me quiero olvidar de algunas cosas y no quiero repetir algunas de las que ya dijeron los que me precedieron en el uso de la palabra. Se nota que se copiaron de lo que yo iba a decir, ¿no? Me parece que no habría que soslayar nada de lo que tiene que ver con estas ciencias básicas. En cambio, en las tecnologías aplicadas creo que se podría hacer mucho más laxo. Que cada uno por su vocación, por lo que quiere dedicarse a hacer, debería ir eligiendo las materias y debería haber un conjunto de puntuación o de orientadores de cada uno de los estudiantes para poder hacerle ver cuáles son las materias que le conviene elegir para armar su carrera. Acá hay una cuestión importante y que lamentablemente acá en la Argentina la cosa está mezclada. Una cosa son los estudios académicos y otra son las habilitaciones profesionales. Hay algunas habilitaciones profesionales que están sumamente relacionadas con la seguridad de los bienes o de las personas. Hay muchas otras que no. Entonces, creo que algún día, si evolucionamos, en mi opinión, llegará el momento en el cual las universidades, y en caso particular la UBA, formará futuros ingenieros, pero no necesariamente será quien les dará la habilitación profesional, sino como es en otras latitudes, serán los consejos profesionales, los municipios, en fin, los encargados de velar por el uso adecuado del conocimiento frente a la seguridad. Hay una cuestión que también debería inculcarse desde el principio a los alumnos, que va en contra de la percepción que tienen inicialmente. Con una educación rica en ciencias exactas, piensan que el mundo es así. Y el mundo no es así. Los que tenemos experiencia sabemos que no lo es. Que en realidad el mundo en el cual se manejan los seres humanos y en particular los ingenieros, que no son una excepción, es un mundo lleno de incertidumbre. Entonces, el manejo de esa incertidumbre y los riesgos que conllevan esto debería formar parte, al menos como una materia, si no diseminado en distintas materias, debería formar parte de la currícula. La evolución, como ya se ha señalado, es exponencial. El tema de la robótica, el tema de la informática avanza a pasos cada vez más agigantados. Hace un tiempo uno veía, estoy diciendo, años 60, uno miraba qué era lo que hacían muchos ingenieros y en realidad los ingenieros funcionaban de calculistas. Tenían que calcular redes eléctricas,
estructuras de construcción, en fin, una cantidad de sistemas y tenían que hacerlos con una regla de cálculos. Y a lo sumo con alguna maquinita de calcular mecánica cuando necesitaban más precisión. Eso ha cambiado. Ya a fines de los años 60, 70 se avisoraba que esos ingenieros que se llamaban calculistas tendían a desaparecer. Y efectivamente, prácticamente, con el uso de programas específicos, han desaparecido. En cambio de eso, han aparecido los operadores de esos programas. Hay programas que tienen una complejidad tan grande que sale más barato la compra del programa que todo el adiestramiento que hay que darle a un operador de ese programa. O sea que se ha convertido en una especie no de calculista, pero sí de operador de la computadora. En mi visión, eso va a desaparecer. Es decir, la comunicación con la computadora va a facilitarse cada vez más y así como decíamos hace un momento, exponencialmente, y nos vamos a comunicar con las computadoras de una forma tanto más simple que esa fuerza laboral se va a tener que orientar en otra dirección. ¿En qué dirección? En la dirección de la creatividad, porque así como todos estos programas y todas estas facilidades que hemos tenido nosotros en la era que nos ha tocado hacer ingeniería, la van a tener mucho más los futuros ingenieros. No sé cuántos años llevará esto, pero si nosotros estamos hablando ahora de ayornar planes de estudio, para que estos planes tengan efecto pasarán con suerte 6, 7 años y si no más. Así que creo que realmente el ingeniero que empiece a ejercer en esa oportunidad va a ver las cosas bastante cambiadas. Una cosa que se podría extrapolar de otras universidades o de otras actividades del conocimiento es lo que en Harvard se desarrolló como el método del caso. Es decir, una ejercitación que significa enfrentar a un caso específico que además ya ha ocurrido, pero que no es de divulgación, enfrentar a los alumnos a ese caso y llevarlos a analizar todas las alternativas posibles para resolver el problema que se propone. Una de las cuestiones fundamentales es esa, no ir por un solo camino, sino analizar todas las alternativas posibles. Eso es lo mejor. Eso es lo que habría que inculcarle a los ingenieros, que no sean deterministas, sino que analicen la alternativa A, la B, la C y que después tengan desarrollado suficientemente o vayan desarrollando con su conocimiento y experiencia los criterios y la valoración relativa como para poder encontrar la mejor solución. Bueno. Y por último, 2 temas importantes. Uno es el tema de los idiomas. Hasta hace relativamente poco tiempo con el inglés más o menos zafábamos. El inglés y por supuesto el español, que alguno de nosotros ha llegado más o menos a dominar. Aparecen otros idiomas. El chino es casi una asignatura, me parece, obligatoria. Es cierto que los chinos hacen el esfuerzo en muchas oportunidades de hablar en inglés, pero probablemente nos requiera a nosotros, quizá a nosotros ya no tanto, pero sí a los jóvenes ingenieros trabajar en esa línea. Y por último, algo se dijo acá ya antes, el tema de las relaciones interpersonales. Salvo que nosotros seamos no le pongamos ningún nombre, alguien que se dedica casi exclusivamente y solo a un problema científico, que ya no sería ingeniería. En general, todos los ingenieros, ya sea con el empleador, con el cliente, con nuestros compañeros de equipo o dirigiendo un equipo,
tenemos que saber manejar las relaciones interpersonales. Y eso es algo que se aprende fundamentalmente en la casa, pero yo creo que la universidad podría hacer un esfuerzo adicional para emparejar, porque no en todos los hogares ni en todas las familias se ha tenido acceso al mismo nivel de manejo humano interhumano. Bueno, buenas noches. Yo soy Gladys Coscarella, soy ingeniera civil, pertenezco al Departamento de Gestión de la Facultad de Las Heras. Yo, un poco retomando lo del panel anterior y también acaba de decir el ingeniero recién, quería preguntar, ¿cuál es la posibilidad que nosotros formemos un currículum que no sea el currículum tradicional y que pasemos a un currículum de aprendizaje basado en problemas? Que se manifiesta, bueno, se ha nombrado la Universidad de Harvard, es una de ellas, pero acá tenemos algunos manifiestos de la Universidad de Rosario, de Medicina, Maimónides, Matanza, que tienen ese sistema, y que es un sistema que va preparando al alumno desde sus comienzos a un trabajo colaborativo. O sea, los planteos se hacen en forma grupal y se hacen con la resolución de problemas, ¿no? De problemas que son los problemas que finalmente uno se va a tener que enfrentar en la vida profesional. Porque todos nosotros nos salimos digamos, de una actividad que somos únicos y que hacemos una actividad solos por la vida, sino que en verdad siempre salimos a trabajar con un grupo de trabajo. Entonces, a mí lo que me parece es, si bien es cierto y es verdad que es una situación bastante complicada, sobre todo en la formación de los docentes que llevan adelante ese trabajo, porque el trabajo del docente ahí es completamente distinto al planteo que tenemos ahora, porque hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, hay que tutorearlos, que también ese sistema tiene incorporado dentro de su metodología la posibilidad de poder consultar a un especialista fuera de la universidad. O sea, la problemática tiene una problemática que la puede desarrollar un profesional que no necesariamente es el docente que tiene a cargo, sino que sale fuera, que puede ser un industrial, que puede ser un médico, que puede ser un ingeniero, que puede ser aquel que esté trabajando en una empresa constructora, en fin, en los distintos ámbitos. La pregunta sería, ¿tenemos alguna posibilidad de llegar a ese tipo de currículum? Voy a contestar cortito porque no soy educador ni formo planes de estudio. Sí puedo decir que por experiencias como alumno y como docente, en algunas materias he utilizado el casos de Harvard y hacer muchos ejercicios, y en informática, por supuesto, hay muchos trabajos prácticos, así que una primera aproximación del caso definitivamente me consta que es posible. Ahora, tú lo planteas desde un lugar más estructural, como mencionaste, Maimónides, por ejemplo, que es la que más se especializa en eso, que imagino que debería responderlo algún académico especialista en plan de estudio, que no es mi caso, pero sí creo que es posible porque en pequeñas proporciones yo lo he vivido eso, ¿no? Hago una breve introducción del tema, simplemente para explicar que eso ya ocurre en la facultad en determinadas áreas. Yo soy docente de una materia inicial en la facultad que es en Ingeniería Electrónica, Introducción a la Ingeniería Electrónica. Y en realidad por ahí vamos en un paso similar, que es un poquito más allá del aprendizaje basado en problemas, pasar al aprendizaje basado en proyectos. Entonces nosotros ya en la primer materia que tienen ellos de electrónica, muy enseguida después del CBC, ya construyen un producto electrónico, un sistema de comunicaciones donde alguien habla por un micrófono, termina saliendo por otro lado en un parlante, y van entrando a aprender cosas con una motivación especial, porque no solamente es que aprenden los conocimientos que tenían que aprender, sino que hay un motivo por el cual aprenderlos. Desde el punto de vista de la currícula no hay nada que lo impida, porque la única condición que nosotros tenemos, si queremos por ahora seguir con el título habilitante, es cumplir con las condiciones que pone el Confedi, que se pueden instrumentar con el caso o con cualquier otro. Naturalmente, hacer eso en una escala mayor requiere una mucha mayor interacción entre las distintas áreas. Y eso en una facultad grande, con varias sedes en distintos lugares, tiende a ser dificultoso. Lo que explicó un poquito recién es que habría como 3 etapas donde lo estamos planteando, ese tipo de integración y trabajo colaborativo. Una primera en las materias de introducción a la energía electrónica, introducción a la ingeniería civil. Una etapa que existe es en trabajo profesional, que la idea es tratar de que haya un trabajo profesional único,
Que eso quiere decir que no es solo que los civiles interactúa transporte con hidráulica, sino que interactúa hidráulica con electrónica, en fin, con el resto. Y estamos viendo la posibilidad de plantear a nivel, después de pasar las básicas y las ciencias de la ingeniería, esas materias, otra instancia integradora a esa etapa, donde también habría trabajo en grupo y al mismo tiempo interacción. Y todo esto está en discusión. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola, gracias. Mi nombre es Carlos Rosito, soy ex docente de esta casa, docente todavía, consulto. En todas estas discusiones hay un tema que siempre da vueltas, es recurrente, y quisiera justamente aprovechando la posibilidad de que gente de los consejos profesionales, nuestra carrera se alarga, y claro, en la Argentina, ya se mencionó acá recién, la Facultad de Ingeniería otorgan también la habilitación profesional. En Estados Unidos, en Inglaterra, bueno, en otros países no, solamente dan la parte académica y descargan las acciones profesionales la habilitación. Esa habilitación o acreditación, ojo al tener en cuenta la duración de la carrera, porque hay gente que se recibe académicamente y después tarda años en conseguir la habilitación, ¿no?, que debería sumarse. La pregunta concreta es, ¿cómo se ven los consejos profesionales actuales? ¿Qué modificaciones deberían hacer para la tarea, si se recibe, se toma la decisión, que es difícil ciertamente, de copiar ese modelo y pasar la habilitación profesional a los consejos? Bueno, en Argentina hay alrededor de entre 200 y 300 consejos profesionales de carreras técnicas y todos están creados por ley. Hay consejos en Capital Federal que tienen jurisdicción nacional, que fueron creados por leyes nacionales, y después, como somos un país federal, cada provincia crea sus propios consejos. En general, los consejos, todas las leyes constitutivas, ninguna habla de habilitar profesionales, como se hace en otros países, donde los consejos, además de controlar la matrícula, la aptitud del poder ejercer legalmente la profesión, o sea, no tener faltas éticas y ser realmente lo que dice ser, no hacen los consejos otra cosa más, algunos la parte jubilatoria o la parte social, pero no dan habilitaciones a los profesionales. Tendrían que haber una ley nacional, tal vez, que permita hacer la certificación de profesionales con aptitudes diferentes. Un profesional en Argentina, lo sabemos, se recibe, puede estar un largo periodo sin ejercer la profesión y después arranca como si hubiese pasado el tiempo trabajando y capaz que nunca ejerció la profesión y no tiene ningún tipo ni de examinación, ni simplemente es el que lo contrata o el que le solicita su ejercicio o su prestación profesional el que lo evalúa. No la hay y creo que es un camino que excede este ámbito de la academia, de los propios consejos. Es un ámbito, creo que, de la política estratégica argentina, a ver qué tipo de profesionales quiere, si les da un nivel, un piso. Acá no hay un piso para los profesionales. Y dentro de los consejos, algo que nos preocupa muchísimo es que no sabemos cuántos somos. No sabemos cuántos somos, no, más o menos, no tenemos la menor idea de cuántos somos, porque solamente en los colegios y consejos profesionales tenemos el número exacto de matriculados, pero hay muchos que no se matriculan y no hay conexión entre los colegios y consejos de provincias, de modo que no hay una base de datos única, o sea, muchas veces se dice que faltan o que sobran, pero nadie sabe realmente cuántos faltan y cuántos sobran. Tampoco sabemos qué edad tenemos en nuestra vida profesional, o sea, si tenemos una población profesional envejecida, si joven,
no tenemos estadística para saber si vienen creciendo. En el caso de nuestro Consejo de Profesional de Ingeniería Civil, tenemos una edad promedio de matriculados. Para nosotros la media debería ser 45 años, nosotros estamos en los 52, o sea que en nuestra pequeña fotografía de 7.500 matriculados, la edad promedio no es buena, debería ser mucho más baja, lo cual significaría que hay interés y formación y futuro, oferta para la demanda que uno siempre supone que va a aumentar. Ya desde hace unos 3 o 4 años tenemos un software, se fue desarrollando, este año terminamos de mejorar, se rehizo prácticamente por completo y se emiten unas cosas que se llaman encomiendas profesionales. Se verifica si para emitir la encomienda, se verifica si el profesional que le está pidiendo tiene las incumbencias para hacer esa tarea y si las tiene, se emite la encomienda y eso va generando un archivo personal de tareas para cada profesional. Hoy por hoy no está reglamentado esto, no es obligatorio en Argentina, pero bueno, para el día que lo sea, suponemos que alguna vez lo va a hacer, por el hecho de que Brasil lo hace y en otros países también, se busca tener no solamente la incumbencia, sino la práctica, las habilidades para hacer determinadas cosas. Bueno, nosotros en ese momento tendremos una cantidad de años archivados de cada uno de los matriculados. Por un lado el CBC, por el cual no quiero hablar, del lado de abajo, y del lado de arriba la longitud de la carrera. Uno diría, yo personalmente creo que no podemos hacer eso todavía, no podemos, pero quisiera la opinión, aprovechando que hay 2 miembros del Consejo Profesionales, para definirlo y ya damos vuelta a la página y decimos, por ahora no lo podemos hacer. Por ejemplo, en Inglaterra, la persona pone sus títulos, PhD, bla, 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 y después pone 2 o 3 o 4 letritas, que es miembro de la Asociación de Ingenieros Electrónicos, bla, bla, y es una asociación muy poderosa, que aparte de hacer los temas administrativos, de defensa profesional, etcétera, tiene un sólido, digamos, background así electrónico, o de la especialidad que fuese, de manera que está capacidad para tomar examen al profesional a ver si puede serlo. Y ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en abogacía, que la persona se recibe de abogado en una universidad y después no consigue aprobar el examen del Consejo Profesional. La pregunta justamente era para que nos ayude a definir ese tema, porque es un tema que permanentemente recurre y como siempre aparece de vuelta, es bueno decir, bueno, ¿podemos hacerlo al día de hoy o no? O tenemos un horizonte de 5 o 10 años por el cual ese tema, mientras los consejos profesionales no se preocupan, nos olvidamos de ese tema. Porque si no damos vuelta sobre ese tema y complica la discusión, porque hay un propósito de acortar la carrera y eso está siempre en el candelero. Por eso dice la pregunta. Está asumiendo que hay cambios que deben producirse. Hoy por hoy, el marco legal que nos rige es, nosotros, Consejo Profesional, le preguntamos a la universidad respectiva cuáles son las incumbencias de los profesionales, a qué se dedican, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y lo único que hacemos nosotros es verificar si ese profesional que se nos acerca ha cumplido la carrera y nada más. Otra cosa, hoy no podemos hacer. Pero el problema a mí me parece más grave. Nosotros tenemos matriculados técnicos. En Argentina ocurrió una cosa que se llamó enseñanza polimodal. Y esos técnicos polimodales tienen incumbencias profesionales. Gente que no se está encarando. Ahí sí hay temor. En la universidad no sé si tanto, al menos nadie es tan inconsciente como para hacer algo que no esté preparado para hacer, pero con la enseñanza técnica más peligroso. Digamos, más allá de que probablemente la terminología que utilicemos es diferente, usando la metáfora de que nosotros somos una fábrica que les provee de un insumo, y que hay otra, digamos, producimos un valor que tiene muchas más propiedades que las que requiere el tamaño del entramado industrial, por lo que entendí. Sin embargo, en el sistema educativo inferior
ese valor no alcanza, digamos, a tener las propiedades que requiere el tamaño de las industrias en la Argentina. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle, si podemos precisar un poco más, ¿cómo debería ser, qué propiedades debería tener ese producto que esperan que nosotros podamos elaborar, no como un ingeniero, sino como una situación intermedia que se adecúe al tamaño de las industrias o de la mayoría de las pequeñísimas industrias argentinas? Muchas gracias por hacerme la pregunta para poderme explayar un poco más. Como les dije, el idioma mío es un poco distinto al de ustedes. Lo que está ocurriendo en el sistema educativo, creo que cuando hice el comentario dije que no sabía si era competencia de esta casa o de todo el sistema educativo. Lo que nos está pasando es que después del vaivén, del cambio educativo que hubo en la Argentina, del pasaje al sistema polimodal, de cuando dejó de existir el CONET, cuando todo ese cambio que hubo estructural de la educación, se perdió la carrera técnica. Se volvió a recuperar. Hoy volvemos a tener escuelas técnicas, pero el perfil que tienen esos técnicos no es el perfil técnico que tenían los técnicos que egresaban en el sistema anterior, antes del cambio, porque muchas de las escuelas se les desarmaron los talleres, quedaron desprovistas de las cosas. Y en rigor a la verdad, los técnicos egresados no tienen el perfil que la industria necesita. Por eso nosotros estamos impulsando y trabajando, tratando de llevar adelante un trabajo con todo lo que es la formación profesional, buscando de transformar algunos centros de formación profesional en institutos de técnicos superiores con una carrera terciaria que quizás llegue a un nivel un poco más alto y sea esa medida que necesita la industria. Y a lo que me refería con que un ingeniero es un material muy, muy ambicioso para muchas de las empresas chicas, porque el punto que yo estaba tocando era cómo ampliar y flexibilizar la oferta académica. El tema es que hay un tema coyuntural. Hoy la mayoría de los alumnos que están estudiando están ya trabajando. Y no sé exactamente la duración de la carrera de ingeniería, pero creo que es bastante larga. Yo de lo que hablaba era de, luego de que la persona obtenga las competencias básicas, tener un título intermedio o algo que ya le sirva para salir al mercado laboral con una herramienta que le provee la universidad y seguir aprendiendo a aprender, porque ya cambió tanto la situación que todo lo que uno aprende, mañana a veces no lo puede aplicar, muchas veces no se puede aplicar, tiene que aprender otras cosas. Nosotros continuamente, al menos a mí me pasa que trabajo en diseño, tengo que estar aprendiendo continuamente y es continuo, no. Y si me hubiera recibido de ingeniero, hubiera pasado, no sé quién dijo que manejó un torno y que no me hubiera servido para nada un montón de cosas que estoy obligado a estudiar en la carrera. Ahora, se aprende aprendiendo, es algo continuo. Entonces, a veces, o sea, muchas veces, hoy la información está toda en la web, está toda
cuento algo personal. Mi esposa está estudiando licenciatura en historia. Y yo a veces la miro y ella estudia algo que no va a utilizar nunca. Porque no. Y yo digo, ella estudia lo que no va a utilizar, yo me la paso estudiando lo que estoy necesitando, porque si no estudio no puedo seguir diseñando o usando otro programa. O sea, hoy estamos forzados a aprender continuamente. Entonces, que una persona esté tantos años para tener su título y hacerlo valer y entrar en el mercado laboral con lo que le tienen que pagar, no como un estudiante o como un pasante, sino un título intermedio para luego poder, ya te doy. Por ejemplo, que ahí ¿estás en CESI? Bueno, en CESI creo que les pegan a los chicos para que terminen la carrera, porque los ingenieros no terminan. Salen al mercado laboral, los captan, apenas... En informática, no sé si el caso es el mismo, pero lo que estaba sucediendo es que en realidad, suponte que una pirámide productiva fuera así, y se necesitaban ingenieros solo en la punta de la pirámide, la producción, entre comillas, perdón por usarlo así, espero que no haya nadie de humanidades porque nos dirían de todo, pero la producción era la inversa, o sea, era una pirámide invertida. Los ingenieros eran muchos y los técnicos eran pocos. Entonces, nosotros en las cámaras empresariales, como comentó él, la CESI, el POLIT, que es el nombre de quien venimos, que es un polo... Lo que tratamos de hacer es el máximo esfuerzo para que aparezca ese nivel intermedio de las tecnicaturas, que son 2 o 3 años que dan los conocimientos necesarios básicos. ¿Qué pasa? Imaginemos, haciendo una analogía, me imagino, yo no soy ingeniero civil, pero supongamos que en una obra necesitáramos un ingeniero civil, no sé, tantos maestro mayor de obra, perdón por la burrada que digo, y tantos albañiles, ¿no? En industria informática la relación era inversa, teníamos la cantidad de albañiles, de ingenieros, no teníamos maestro mayor de obra, muy poquitos, y directamente albañiles 0. ¿Qué pasó? Los ingenieros trabajaban de albañiles, obviamente, porque el mercado había que cubrirlo. Entonces, en el caso de informática ya hay algunas universidades que están haciendo tecnicaturas. Yo entiendo que hay otros organismos que serían más propios para hacer tecnicaturas, porque están justamente para eso, hay una educación terciaria, pero como no dan abasto, entonces en el caso de informática lo hacen o las empresas que proveen herramientas que hacen cursos de especializaciones terciarias o algunas universidades no tan prestigiosas como lo digo en serio, lo digo bien, ya están haciendo tecnicaturas en informática, hacen 2 o 3 años, sacan el título de tecnicatura y no sé si podría ser una solución similar para otras ingenierías en el caso que comenta acá el compañero de panel, pero lo comento porque en informática está funcionando, lamentablemente el volumen de producción de esos técnicos es muy baja todavía, pero por lo menos es una orientación que creemos puede ser positiva. Los chicos no van a terminar ingeniería informática, no la van a terminar, van a tener un número muy bajo. Yo hablé de 4 personas que están en los más ricos del mundo, en la lista Forbes. Solo uno se recibió, que es Bezos, y no se recibió en informática. Los otros 3, Bill Gates, lo sumo Steve Jobs, que ya está muerto como si fuera otro más, Zuckerberg y Larry Ellison no terminaron la carrera. Y en informática pasa que el que ya sabe trabajar no tiene que, es más, no pierde ni tiempo, el título no le suma, no hay certificación profesional, no hay. Con lo cual, solamente comento el tema de las tecnicaturas como una experiencia que en informática funcionó. No sé si será extrapolable o no, pero quería comentarla. Comentario, si se quiere, técnico de las cuestiones de educación. Bueno, justamente en informática, nosotros, por ejemplo, acá tenemos la licenciatura, y después tenemos la ingeniería en informática. Entonces, la licenciatura actuaría en parte como eso. Claro. Sí. O 3 años. No, extendiéndola a todas las ingenierías, el comentario que agrego es: las tecnicaturas son unas carreras en sí mismas, porque uno busca el objetivo de un técnico. Igual en el mundo cambiante podríamos decir que digamos esto que vos estás planteando, un título intermedio, desde ya podría ser útil, pero nosotros estamos discutiendo eso, pero como un título intermedio, no como una tecnicatura, sino como reconocerle ciertos saberes al alumno. Estamos hablando de las ciencias básicas, que ya lo mencionaron, y
podríamos agregar las ciencias que se llaman de ingeniería, ¿no? Que son intermedias con las tecnologías aplicadas. O sea, hay materias, hay ciencias que no son ni las básicas que conocemos tradicionalmente, tampoco son las aplicadas. Electromagnetismo, hay termodinámica, o sea, hay materias que están ahí en el medio, y por ahí la suma de las básicas más algunas de estas o estas podrían ser eso, pero no es una tecnicatura. En el caso de informática se da un caso singular con la licenciatura. Sí, este es un tema estructural de desarrollo del país. Está muy bien, muchas gracias por haberlo traído, porque claramente es un problema estructural. Ahora, hay que preguntarse cuál es el instrumento de la parte educativa más idóneo para resolver este problema estructural. La universidad tiene, y eso ha sido parte de las conclusiones, nuestra facultad, una formación de ciencias básicas muy dura, muy fuerte, muy buena para poder desarrollar actividades de innovación tecnológica, etc. Entonces, ese camino no parece tener una parada intermedia en una tecnicatura. La tecnicatura parece, para mí, que tendría que surgir de otra cosa que hay que desarrollar, que es, por ejemplo, apoyarse en la Escuela Técnica de Lugano y darle a la Escuela Técnica de Lugano el perfil de, bueno, hagamos el paso siguiente a estas tecnicaturas. Y si hacemos eso en muchas escuelas técnicas, el país tendrá el material que necesita nuestra industria. Entonces, eso es una escala que hay que planteárselo y que la UBA bien podría avanzar con una tecnicatura modelo en estas cuestiones desde su escuela técnica, pero hay que reproducirlo por centenas para que esto funcione. La verdad que es música lo que estás diciendo, porque acá el tema, bajando a la realidad y dejando de pensar en la Argentina ideal, pensando en la Argentina que tenemos, se concibe a la escuela secundaria como el puente a la universidad, como si todos los chicos que van a la escuela secundaria van a terminar en la universidad. Y las estadísticas nos dan que el 52% no termina en la escuela secundaria. Ya sería otro problema. Basémonos en el 48% que sí la termina. Yo creo que, por eso dije que no sabía si era el lugar indicado, pero la parte de la industria con lo que más trabajamos es con técnicos y estamos defraudados del sistema educativo. Lo que sí se está trabajando mucho, pero estaría muy bueno el aporte de la UBA en esto. Lo que me parece que es importante tener en claro que Argentina sigue necesitando ingenieros. Hay determinadas áreas del país donde las empresas tienen una envergadura, donde se hace cierto tipo no digo de investigación, pero sí se requieren los conocimientos que entrega la ingeniería. Y en particular me refiero a transporte de energía eléctrica, que es donde más desarrollé mi actividad profesional. Transporte de energía eléctrica, transformación, distribución. En el gas ocurre algo bastante similar. Petróleo, por supuesto. El tema es que hoy por hoy yo veo que seguimos trabajando ingenieros de mi edad y más grandes que yo, porque no hay profesionales, no hay una suficiente formación de profesionales, en materia eléctrica al menos, creo que en otras áreas también. Tengo miedo de que en pocos años nos estén faltando, se ha reducido una expresión que no necesita tener ingenieros, no le interesa, no los puede pagar, y si aún si los pudiera pagar, no tiene trabajo para darle. Si a alguno de ustedes alguna vez le tocó caer en una pyme, y nos tenemos que ir aunque nos paguen, aunque esté todo bien, pero en realidad no tenemos trabajo ahí adentro. Soy Hugo Roberto Colombo, soy docente de la casa en el área de microondas, radar y RNA. Lo que me preocupa es si esos profesionales extranjeros cuentan con matrícula habilitante porque están en un área donde el riesgo de vida es importante. Mire, yo me acuerdo de una central hidráulica donde los operadores de sala de comando tenían que reunir una serie de requisitos y dar una serie de exámenes.
Esta central hidráulica se consideraba en la cúspide de conocimiento técnico y consideró que era innecesario que sus operadores pasaran estos exámenes, uno de los cuales era psiquiátrico. Esto lo mantuvieron hasta que un día un operador, en vez de setear una turbina a 900 revoluciones, la seteó a 1900 revoluciones. Esa turbina salió de servicio y atrás salieron 19 turbinas más, toda la central salió afuera. Al hombre al pobre hombre, hubo que sacarlo aferrado a su silla, porque no la largaba, y directamente fue licencia psiquiátrica. Donde trabaja un ingeniero es porque hace falta responsabilidad, conocimiento del tema. Si viene un ingeniero extranjero, como en Argentina es muy laxo el control fuera de lo que son tareas reguladas por el Estado. ¿Qué son tareas reguladas por el Estado? Y, no sé, habilitar una instalación eléctrica domiciliaria, eso está regulado por el Estado. Manejar una central hidráulica de 1500 megavatios no está regulado por el Estado. Y entonces en ese lugar yo puedo tener una persona que no egresó ni de esta casa de estudio, y en realidad me mostró, si se lo exijo, una fotocopia de la universidad, yo ni siquiera sé si existe esa universidad. Ese es un problema serio. Dos cosas. Por empezar, la última, un profesional del extranjero cuando viene acá, bueno, tiene que cumplir ciertos requisitos de país y los consejos profesionales lo matriculan después que hacen la reválida o si hay acuerdo de países para que se pueda el país emisor acreditar que está capacitado y el país receptor, en este caso, si fuera Argentina, poder ver si la capacidad que tiene es equivalente a la que se dicta acá como para darle una matrícula habilitante. Después hay profesiones que están reguladas por el Estado y otras no. Por ejemplo, un médico está regulado, un ingeniero aeronáutico está regulado y tiene que tener capacitación y habilitación continuada, o sea, es la única, la del médico y la del ingeniero aeronáutico acá en Argentina. Después hay profesiones que están reguladas por el Estado que no las puede ejercer cualquiera, por ejemplo, un contador, un ingeniero civil, un arquitecto, un ingeniero eléctrico, electricista. Después está la economía del conocimiento, la economía 4.0, que bueno, tiene que ver con la informática y ahí lo que priva es el conocimiento. Se sabe que trabajan los que saben, no los que están matriculados. En la parte electrónica, informática, que tengo una matrícula es insignificante, no tiene ningún valor, no es una carrera regulada, lo que priva es el conocimiento. De modo que estamos tranquilos en que todos los que trabajan acá y que están matriculados tienen la obligación por ley de estar matriculados. Y cuando un colegio o un consejo profesional emite una matrícula, tiene que cerciorarse que ese profesional tiene la capacidad o ha realizado los estudios que corresponde para el título correspondiente con la matrícula. No hay posibilidad de dar una matrícula a un profesional que no lo cumple, sea extranjero o argentino. Ahora bien, los que trabajan acá, y en el caso de la ingeniería civil, venezolanos, está plagado, ninguno tiene matrícula, porque no hay convenios y bueno, vienen en muy mala condición personal, digamos, o familiar, como para iniciar un trámite de reválida que es muy engorroso, muy largo, y ellos lo que necesitan es trabajar. Y bueno, acá se los emplea como también se emplea a argentinos que tienen carreras reguladas y que no están matriculados, que es uno de los problemas que los consejos profesionales lo tenemos siempre presente. Es algo semejante a los médicos que trabajan, ha habido casos en clínicas que no le exigen una matrícula y bueno, después ocurren problemas. Son carreras reguladas y sin embargo hay profesionales y empleadores que se prestan a tener profesionales que están por fuera de esa responsabilidad,
que el Estado le delega en las carreras reguladas, reitero, la medicina, los contadores, los ingenieros, arquitectos, por las obras que proyectan y que tienen que tener un responsable. Un responsable en un emprendimiento informático es más comercial que una responsabilidad sobre la seguridad de las personas. Así que ese es el panorama que tenemos, que por ahí excede a lo que es lo académico y es una cuestión de leyes argentinas y regulaciones nacionales, ¿no? Le agradecemos a los presentadores que tuvieron la bondad de venir hoy acá a presentar sus propuestas y los invitamos a todos al próximo panel que va a ser dentro de una semana, también 2 paneles, uno de las 5 de la tarde a las 19 y otro 19:30 a 21:30.